tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en el lenguaje que usan las matemáticas para comparar cantidades. Vamos a explorar qué son los intervalos, las desigualdades y las inecuaciones. Créanme, estas son herramientas clave, fundamentales, para después poder dominar temas más avanzados como el cálculo y el álgebra. Para arrancar, pensemos en esto. Si quisiéramos hablar no de un solo número, sino de todos los números que están entre dos puntos, ¿cómo lo decimos en lenguaje matemático? ¿Cómo lo escribimos? Bueno, la respuesta a esa pregunta es justamente nuestro primer concepto, el intervalo. Piénsenlo como la herramienta principal que tenemos para acorralar, para delimitar un conjunto específico de números reales. Un intervalo es, en pocas palabras, un pedazo de la recta numérica. Por ejemplo, si vemos esto, menos 5,3, no estamos hablando solo del menos 5 y del 3. ¡Para nada! Esto describe a todos los números reales que te puedas imaginar entre ellos. El menos 4.99, el 0, la raíz de 2, el 2.9, todos, absolutamente todos, viven dentro de ese conjunto. Perfecto. Ahora viene lo interesante. No hay una sola forma de escribir un intervalo. De hecho, hay tres. Y es súper importante que las dominemos todas para entender realmente de qué estamos hablando. Y aquí están. Estas son las tres formas. Primero, la notación de intervalo, que es como la más rápida y compacta. Luego, la notación de conjunto, que es mucho más descriptiva, más formal. Y finalmente, la representación gráfica, que nos da una imagen mental súper clara en la recta numérica. Arranquemos con el primer tipo, el intervalo abierto. Aquí, la pista visual más importante son los paréntesis. En cuanto vean paréntesis, su mente tiene que pensar abierto. Y esto es lo que significa abierto. En un intervalo como A, B, los números A y B son como los postes de una cerca. Marcan los límites, pero no son parte del terreno. Gráficamente, esto lo vamos a ver con circulitos sin rellenar, o a veces con los mismos paréntesis sobre la recta. Miren cómo se conecta todo. En notación de intervalo, usamos paréntesis, menos 3,7. Y en notación de conjunto, esto se traduce usando los símbolos de menor que. Ojo, sin el igual. Esto nos dice que x puede ser cualquier número entre menos 3 y 7, pero sin llegar a tocar ninguno de los dos extremos. Y ahora el opuesto, el intervalo cerrado. Noten el cambio de símbolo. Es sutil pero importantísimo. Dejamos los paréntesis y ahora usamos corchetes. Y como ya se estarán imaginando, cerrado significa que esta vez los extremos A y B sí están incluidos. Ahora los postes de la cerca son parte del terreno. En una gráfica, esto se indica con círculos bien rellenos o con los mismos corchetes. Y de nuevo, veamos cómo se traduce. Los corchetes en menos 4,8 equivalen a los símbolos de menor o igual que y mayor o igual que. Esa pequeña rayita que aparece debajo del símbolo es la que nos grita: ¡Hey! Los extremos, el menos 4 y el 8, sí juegan, sí son parte del conjunto. Entonces, para que quede súper claro, la idea clave es esta. Intervalos abiertos usan paréntesis y desigualdades estrictas, o sea, sin el igual, porque los extremos no se incluyen. Por otro lado, los intervalos cerrados usan corchetes y desigualdades no estrictas, las que sí llevan el igual, porque los extremos sí se incluyen. Claro, la cosa no termina ahí. Estas reglas se pueden combinar. Existen intervalos que son semiabiertos, o sea que mezclan un paréntesis y un corchete, y también intervalos infinitos, que son los que se extienden sin parar en una dirección. Oigan, todos esos símbolos que acabamos de usar, el menor que, el mayor o igual que, pues resulta que son el corazón de nuestro siguiente tema, el lenguaje de la desigualdad. A ver, en su forma más simple, una desigualdad es una frase matemática que compara dos cosas. Simplemente nos dice si algo es más grande, más chico o diferente a otra cosa. Y fíjense, no necesita tener una X o una incógnita para hacer una desigualdad. Aquí tenemos a los protagonistas. Es súper importante que distingamos entre las desigualdades estrictas, que son las que no permiten que los valores sean iguales, y las no estrictas, que sí lo permiten. Si se dan cuenta, es exactamente la misma lógica que vimos con los intervalos abiertos y cerrados. Muy bien, ya sabemos comparar números que conocemos. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué pasa cuando en esa comparación metemos una variable, una incógnita? Esta comparación lo deja clarísimo. Una desigualdad como 7 menor a 10 es un hecho, una afirmación. Es como decir, esto es así y punto. Pero una inecuación como x más 2 menor a 10 es más bien un acertijo.
es un desafío. La pregunta ya no es si es verdad o no, sino qué valores de X hacen que esto sea verdad. Así que, para decirlo de forma un poco más formal, una inecuación es una desigualdad que funciona como una condición. Nuestro trabajo no es solo leerla, sino encontrar todo el universo de valores que cumplen con esa condición. Y como pasa casi siempre en matemáticas, no hay un solo tipo de inecuación. Vienen en diferentes presentaciones, por así decirlo, y es fundamental saber reconocerlas. Los 4 tipos principales con los que se van a topar son estos: las lineales, las cuadráticas, las polinómicas y las racionales. Cada una tiene su chiste, su propia estructura, y por lo tanto va a necesitar un método de ataque diferente para resolverla. ¡Excelente! Ya tenemos las bases. Ya definimos qué son los intervalos, entendimos las desigualdades y presentamos a las inecuaciones. Entonces, ¿qué sigue ahora? El gran objetivo de hoy era justamente presentarles el vocabulario, que todos hablemos el mismo idioma. Ahora que el lenguaje ya está claro y con esta base bien sólida, el siguiente paso lógico es aprender las estrategias para resolver cada uno de los tipos de inecuaciones que acabamos de mencionar. Y para cerrar, les dejo esta pregunta para que le den unas vueltas. Si se sabe que x más 5 superior o igual a 8, ¿qué rango de números podría ser la respuesta? Piénsenlo, la solución no es un único número, es todo un intervalo. Meditar sobre esto es el primer paso para todo lo que viene. Nos vemos en la próxima.